Bueno, em, buenas tardes. Hoy vamos a empezar con la unidad 4, que está estructurada alrededor de dos autores. El primero, del cual ustedes ya pueden ver la foto y los primeros datos, un gran sociólogo, quizá el más importante del último cuarto del siglo XX, o digamos, la segunda mitad del siglo XX, que es Pierre Bourdieu. Y la clase que viene van a trabajar sobre la obra de un sociólogo también muy importante, pero en este caso no francés, sino británico, llamado Anthony Giddens. Dos sociólogos muy importantes que están en el programa de alguna manera como eh, expresión de los intentos en la teoría social de superar la dicotomía estructuralismo-subjetivismo, ¿no? Y bueno, y vamos a ver algunos elementos de la teoría en donde han intentado, en qué ha consistido el intento de cada uno. Nosotros les pusimos, no sé si lo han podido ver, este PowerPoint en el que yo me voy a apoyar en la clase de hoy, antes para que lo chusmeen un poco, y tienen también dos textos, uno que se llama Acerca de las propiedades de los campos y otro que es una parte de un capítulo de un libro que se llama El sentido práctico, ¿no? Uno de los libros, un libro muy importante de Pierre Bourdieu. Textos que vamos a hacer alguna mención y que ustedes después van a trabajar también en las clases prácticas. Y más adelante vamos a ver una película sobre Bourdieu, un documental que se llama La sociología es un deporte de combate, sobre el cual vamos a trabajar y probablemente el trabajo de evaluación de esta parte lo hagamos sobre la película de Bourdieu, eh, pero que les va a resultar muy interesante. Entonces, yo les voy a dar, siguiendo un poco el hilo del PowerPoint, que tiene su historia, el PowerPoint, bueno, justo me tocó dar la clase del concurso para profesor adjunto de la materia, yo venía siendo profesor interino de la materia y bueno, salió bien el concurso, así que usamos la clase de Bourdieu, a mí que justo me tocó de preparar de tema y que estuvo pensada como para dar para segundo año, etcétera, para que ustedes lleguen. Y bueno, y hacer alguna referencia a algunos de sus conceptos. Entonces, primero digo, tenemos que algunos pequeños datos biográficos, ¿no? De la vida de Bourdieu que son relevantes para entender su obra, ¿no? Nace el 1 de agosto de 1930 en Denguin, un pequeño pueblo de Francia, en la región sudoeste del país, en los Pirineos, con 450 habitantes, un pueblo principalmente campesino, un origen social de una familia rural, pero con cierta aspiración social y por eso se interesan en que Pierre siga sus estudios, que no tenía obviamente escuela secundaria cerca de donde él vivía, tampoco tenía primaria, digo, en la localidad, tenía que trasladarse, tuvo que hacer la primaria internado, y luego también en París lo hizo también en un internado, ¿no? En el Liceo Louis Le Grand, que le sirvió como entrada a, sí, una de las instituciones escolares más importantes de Francia, una que hemos mencionado en relación a Althusser, que también estudió y luego fue profesor ahí de filosofía, que es la École Normale Supérieure, la École Normale Supérieure, los lugares, digamos, culminantes de la élite intelectual francesa. El año 1954, es decir, de joven, a los 24 años, y enseguida, ni bien recibido, hay otra experiencia que le va a cambiar su vida, digo, y esto del origen social y geográfico, si se quiere, de donde vive es muy importante porque él siempre va a tener una crítica a cómo a quienes van del interior de Francia a París se los trata, ¿no? En Francia se hablan muchos dialectos o lenguas regionales y siempre el hablar bien es el habla de los parisinos, ¿no? Entonces siempre él va a tener si ustedes ven parte de su obra, hay una crítica a
normalización del habla, ¿no? ¿Quién habla bien, quién habla mal? Se habla bien si se habla como los parisinos, ¿no? Que es hablar distinto, hablar bien. Y bueno, y así como esta experiencia, este choque civilizatorio que va a tener yendo eh, él va a tener otra instancia que lo va a marcar, que es su estadía en Argelia. ¿Me Se escucha medio mal, medio cortado. escuchan cortado? Sí, ahora se empezó a escuchar cortado. Pensé que era yo y estaba preguntando a los chicos, pero sí, ya se empezó a entrecortar, Cristian. ¿Siguen escuchando cortado o escuchan bien ahora? Ahí te escuchamos bien, pero lo último que dijiste no te lo entendimos. Bueno, a ver, probamos una vez más, a ver, tratamos si va bien y si se vuelve a entrecortar me avisan y cambio de lugar. Entonces les decía que Argelia era colonia francesa y a la vez estaba viviendo un proceso de lucha de liberación nacional que va a culminar a fines de la década del 50, pero que es una gran guerra anticolonial, ¿no? Contra Francia. Y entonces él, estando en servicio militar, ni bien ingresa, se había suscrito a una revista llamada El Express, todavía sale, que era contraria a la guerra en Argelia, y entonces un día está en una formación militar y lo llaman a Bourdieu y dicen, Bourdieu llegó su revista El Express, y ahí los mandos militares del cuartel donde estaba no le gustaba nada, ¿no? Y entonces lo termina mandando a Argelia él. Y él, estando en Argelia, él de hecho va a decidir el cambio disciplinar de la filosofía a la sociología, tratando de conocer una sociedad que le llamaba profundamente la atención, ¿no? Y favorable a la lucha independiente argelina, ¿no? La ubicación que va a tener Pierre Bourdieu. Y también va a tener posibilidad de relacionarse con familias campesinas que estaban en pleno proceso de modernización, ¿no? Y esto es muy importante porque él va a ver una sociedad en transición. Y para pensar una sociedad en transición, bueno, va a recurrir nada más y nada menos que a los clásicos, los que consideramos los clásicos de la teoría social. En gran medida en una canonización que hace Bourdieu, ¿no? ¿Quiénes son los clásicos de la teoría social? Los que hoy consideramos Marx, Durkheim y Weber, de algún modo son presentados de esta forma por Pierre Bourdieu, ¿no? Y luego tomada por la tradición sociológica. Bueno, sigo con algunos datos biográficos y después vuelvo a este problema y la relación con los clásicos. Bueno, él va a estar 5 años en Argelia, va a ser profesor de la Facultad de Letras de Argel, luego va a volver a París, en París va a ser profesor asistente de un gran sociólogo liberal que es Raymond Aron, eh, bueno, va a ser director de la École Pratique de Haute Etude, luego director de la revista Acts de la Investigación en Ciencias, Actas de la Investigación en Ciencias Sociales, y a partir de 1981 titular de la Cátedra de Sociología del Collège de France, o sea, uno de los máximos niveles a que puede aspirar cualquier intelectual en Francia, ¿no? Recuerden ustedes que el Collège de France también es donde dicta sus clases Michel Foucault, ¿no? Digo, para tomar otro intelectual importante francés conocido de la época. Bueno, y finalmente va a morir en París en el año 2002. En todo el último periodo de la vida de Bourdieu, podríamos decir desde comienzos de la década de los 90, Bourdieu se va a implicar fuertemente con los movimientos sociales de lucha contra el neoliberalismo. En primer lugar, él va a ser el coordinador de un libro, un gran libro, La misère du monde, La miseria del mundo, donde analiza las consecuencias que crea la primera década de aplicación de las políticas neoliberales en Francia. El neoliberalismo se va a aplicar en Europa y los Estados Unidos inicialmente en la década de los 80 del siglo XX. América Latina llega con un delay, si bien habíamos tenido un anticipo con la dictadura militar, las reformas neoliberales más fuertes se van a hacer continuando lo hecho por la dictadura bajo el gobierno justicialista de Carlos Menem, ¿no? Ya en la década de los 90. Pero en Europa lo fuerte habían sido los 80. Entonces, a comienzos de los 90, ya lo que había provocado el neoliberalismo con la flexibilización laboral, baja deterioro del estado de bienestar y otro conjunto de transformaciones regresivas, se podía observar. Y esto es lo que captan en un enorme trabajo de investigación, muy grande, tengo acá
la biblioteca, el libro por ahí, pero que es muy interesante, ¿no? Por lo que había creado y cómo se crea racismo social también y cómo se empieza a vivir la precarización de la vida en los suburbios, lo que en Francia se llama las banlieues. Bueno, es parte de esa obra. Y de algún modo, con esa obra crítica, Bourdieu va a dar lugar a lo que va a ser un involucramiento muy fuerte en una gran lucha social de las y los trabajadores estatales franceses en el año 1995, una huelga general que dura más de 20 días de todo el sector público francés, que fue una gran conmoción y que fue la primer victoria contra las políticas neoliberales. Era frente a un plan del ministro Juppé de la derecha. En los 80 las políticas neoliberales la aplica el propio Partido Socialista, entonces ahí hay una desilusión y una crítica a lo que era en aquel momento lo que se llamaba la gauche, la izquierda francesa, reformista francesa, ya con el gobierno de derecha se intenta aplicar un plan que era una suba de la edad jubilatoria y otras medidas que iban en contra de las jubilaciones del sector estatal. Y bueno, y hay una resistencia enorme, como les decía, 20 y pico de días de huelga general del sector estatal, y Bourdieu va a los grandes galpones donde se reunían los trabajadores del ferrocarril, los ferroviarios, que son uno de los grandes núcleos de la huelga, y da conferencias, apoya la lucha social y se triunfa, ¿no? Y esto provoca un cambio muy importante en el clima intelectual de Francia y de Europa, ¿no? Es la primera gran derrota de una política neoliberal en gran escala en 5 o 6 años, ¿no? O más si quieren, ustedes, si ponemos que empieza a comienzos de los 80, bueno, en 15 años, estirémosle un poco más, pero es una victoria muy importante, que va a hacer cambiar el péndulo ideológico en Francia desde del conservadurismo y la derecha hacia la izquierda, con una gran división de todos los principales intelectuales franceses sobre dónde se ubicaban en esta huelga, ¿no? Y a partir de ahí Bourdieu, bueno, va a dedicar el último periodo de su vida, los últimos 7 años, no solo a continuar con su obra teórica y de investigación, sino también a una obra de lucha contra las políticas neoliberales. Y parte de un emprendimiento editorial que va a ser, que se va a llamar Raison d'agir, razones de obrar, razones de actuar, y donde va a publicar un libro que se llama Contrafuegos, de crítica al neoliberalismo, y otros, y entre otros, un trabajo que es sobre la televisión, ¿no? Una crítica al papel de los medios de comunicación, que son 2 conferencias que da Bourdieu también muy interesante, a partir que lo invitan a un programa y que él no quiere respetar el formato del programa, ¿no? El programa televisivo que le da. Y esta es una parte de la vida de Bourdieu muy importante, ¿no? Muere, de hecho, haciendo esto, yendo a dar charlas, eso lo van a poder ver en la película, donde va a las banlieues, donde estaba el sector inmigrante más precarizado, que vivía en condiciones más difíciles, y bueno, y ahí está presente Bourdieu, dando sus conferencias, conversando y debatiendo con trabajadoras y trabajadores sociales, por ejemplo, en parte de los debates que tiene. Bueno, y es parte del último momento de Pierre Bourdieu, ¿no? Que ya era una enorme eminencia intelectual, ¿no? Pero es el Bourdieu intelectual comprometido, tan propio de la tradición francesa, de Balzac en adelante, con la gran figura de Sartre, el propio Foucault y el propio Bourdieu, ¿no? Actuando en ese terreno. Bueno, primer elemento que quería señalar, ya pasando de elementos de su biografía a elementos teóricos. Él se hace una serie de preguntas, ¿no? Y entonces yo las agrupé en 3 preguntas centrales para pensar el conjunto de la obra de Bourdieu. Que si ustedes van a ver, tiene relación con lo que veíamos de Jeffrey Alexander en la primera, al principio de la materia, ¿no? Entonces, una pregunta que quiere responder es cómo son posibles el orden y la acción social, ¿no? Un primer gran tema en Bourdieu. Segundo, y ligado con esto, cómo se producen y reproducen los individuos y los grupos sociales. Y tercera, cómo cambian y perduran las sociedades, ¿no? 3 grandes grupos de preguntas. ¿Qué preguntas, no? Por otro lado, ¿no? 3 grandes tipos de preguntas que están en el conjunto de las grandes teorías sociales, lo que Alexander llama las teorías generales, pero que en Bourdieu las podemos presentar de esta manera. Y él, para abordar estos problemas, desarrolla una perspectiva teórica peculiar, ¿no? Que va a denominar de 2 maneras, ¿no? Constructivismo estructuralista o estructuralismo genético. Él mismo da la definición. Él dice, ¿cómo podría definir a mi perspectiva teórica?
y dice constructivismo estructuralista o estructuralismo genético, que tiene entre sus características tratar de lograr una conjunción o una unidad del objetivo y lo subjetivo. En sus palabras, él dice, con estructuralismo pretendo decir que en el mundo social mismo existen estructuras independientes de la conciencia y la voluntad de los agentes, las cuales son capaces de orientar y de restringir las prácticas o representaciones de ellos. Con constructivismo, es decir, digo, por un lado hay estructuras objetivas que condicionan a la gente. Él prefiere usar el término agente que el de sujeto, o el de actor. El de actor dicen en varios textos que es la idea de que alguien que representa un papel ya fijado, entonces no le gusta el término actor, y que el de sujeto usa el término agente, ¿no? Entonces, por un lado estamos restringidos en nuestra capacidad de acción a partir que estamos dentro de un lugar en la estructura que son independientes de nuestra conciencia y nuestra voluntad. O sea, tenemos un lugar dentro de cierta estructura objetiva. Y con constructivismo, dice, pretendo decir que hay una génesis social de los esquemas de percepción, de pensamiento y acción, que son constitutivos de lo que denomino hábitus. Y por otra parte, los hay de las estructuras sociales, de lo que denomino campos. Entonces, estructuralismo o constructivismo genético, estructuralismo constructivista, constructivismo estructural, bueno, pero más o menos son estas dos ideas importantes. Que en el intento de superar la dicotomía objetivismo-subjetivismo, ¿no? Y presentar una concepción integral del conocimiento del mundo social que recupera la conexión entre el saber teórico y el saber práctico, entre la episteme y la doxa. Esto ustedes lo van a ver permanentemente aparecer en Bourdieu, ¿no? Esta idea de que el saber práctico inmediato, el sentido común, no es el conocimiento científico, pero que el conocimiento científico no puede prescindir de ese conocimiento y ese saber práctico, ¿no? Y que al revés, y que hay una serie de naturalizaciones de sentidos, que es algo que tenemos que conocer, que tratar de indagar y ver cómo se construye. Bueno, siguiendo a Bachelard, para Bourdieu, Bachelard es un filósofo de la ciencia, un historiador de la ciencia que también había influido mucho en Althusser. Si ustedes se acuerdan, hablamos del concepto de corte o ruptura epistemológica, ¿no? También en Althusser, que fue también profesor de Althusser y de Bourdieu. Para Bourdieu, el científico social debe operar una ruptura epistemológica con el sentido común, abarcando incluso en el propio cuestionamiento al propio sentido común que se instala en el conocimiento denominado científico, con toda el aura de legitimidad que lo envuelve y que lo torna, por tanto, incuestionable. El conocimiento sociológico está destinado a una permanente revisión, rectificación, reconstrucción y a una nueva aplicación. De esto después vamos a hablar cuando nos refiramos a la... Bueno, ya lo tratamos en realidad el tema de la reflexividad y el de la vigilancia epistemológica, ¿no? Pero a esto se refiere, que hay un sentido común construido sobre el que hay que preguntarse, ¿no? Nos preguntamos también sobre el propio sentido común del sociólogo. Y yo les decía antes que en la búsqueda de explicar cómo era una sociedad de transición, de algún modo Bourdieu se ve llevado a recurrir a los clásicos de la teoría social, ¿no? Y entonces esta definición, que me resultó muy linda, de su relación con los clásicos, ¿no? Y dice, tengo con los autores relaciones muy pragmáticas. Recurro a ellos como compañeros en el sentido de la tradición artesanal. Se refiere a las corporaciones artesanas, ¿no? Cuando se considera un compañero, el término venía de ahí, de la propia Edad Media, de las ciudades de la Edad Media, ¿no? La pertenencia a una corporación artesanal de trabajo. A quien se puede pedir una ayuda momentánea en situaciones difíciles, ¿no? Una ayuda teórica, conceptos. Estoy tratando conceptos y necesito recurrir a ellos. Los autores, Marx, Durkheim, Weber, etcétera, representan puntos de referencia que estructuran nuestro espacio teórico y nuestra percepción de ese espacio. La dificultad de la escritura sociológica está en el hecho de que es necesario luchar contra los impedimentos inscritos en el espacio teórico en un momento dado, ¿no? Me gustó esa relación con los autores. Entonces, si uno tiene que pensar a Bourdieu en esta relación con los clásicos, diría que Bourdieu está con Marx y contra Marx, con Durkheim y contra Durkheim, con Weber y contra Weber, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido que ustedes van a ver que parte de la teoría de Marx está en Bourdieu, pero a la vez Bourdieu plantea críticas al punto de vista de Marx o a cierta interpretación de la teoría de Marx,
está con Durkheim y también un punto de vista que uno no encontraría en Durkheim, por ejemplo, la centralidad de la lucha y el conflicto, que en Bourdieu es clave y que está mucho más tomado de Marx que de Durkheim, y está con Weber y contra Weber, ¿no? Entonces esta relación, digamos, con la tríada de los clásicos, creo que se puede sintetizar de esta manera. ¿Y qué es la sociedad para Bourdieu? Bueno, es un espacio social estructurado y conflictivo de relaciones de fuerza y de relaciones de poder, ¿no? Un espacio social estructurado y conflictivo de relaciones de fuerza y de poder. Y entonces la idea de lucha es en su teoría un aspecto central. En la sociedad, los sujetos y los grupos sociales entablan una lucha simbólica por imponer una verdad sobre el mundo social, por mantener o cambiar el modo de estructurar las visiones y las divisiones sociales. Esa lucha, insisto, es por intereses materiales, pero también por cómo nombrar las cosas, cómo mirarlas, cómo definirlas. Después podemos hacer una nueva relación, un nuevo señalamiento, digo, respecto a esto, ¿no? De cómo la lucha también es una lucha simbólica. Hay un texto muy importante que él produce junto a otros dos colegas, a Passerón y a Chamboredón. Con Passerón hace dos trabajos muy clásicos, uno es la reproducción y otro es los herederos, los estudiantes y la cultura, que es un gran trabajo del año 1964 que hace sobre el análisis de los estudiantes de sociología en la Facultad de Letras de París, donde, bueno, producen una obra clásica, ¿no? Con conceptos centrales que desde entonces no se pueden ignorar a la hora de tratar de entender el lugar de las instituciones escolares, ¿no? Que en Bourdieu va a dar lugar a muchas investigaciones, ¿no? Para desacralizar una institución considerada prácticamente sagrada como las instituciones educativas en el mundo francés, ¿no? Y él las va a desacralizar, ¿no? Va a mostrar su rol de reproducción de las desigualdades que tienen esas instituciones y de cómo de algún modo se juega con las cartas marcadas, ¿no? Para quienes vienen con un origen social favorable, la institución los va a transformar en ganadores, ¿no? Y a quien viene con un origen social desfavorable para la institución y para la forma como la institución construye méritos, saberes, premios, ¿no? Bueno, ahí la tiene más difícil, ¿no? O dicho en otros términos, como para algunos la carrera escolar es una carrera sin vallas y para otros está lleno de vallas, ¿no? Es como que en los Juegos Olímpicos, supongamos, corría los 400 metros y uno sin nada y otro tiene que ir saltando una valla, otra valla, otra valla, otra valla. Bueno, esa desigualdad en el origen social está presente en el análisis de Bourdieu, los sistemas de calificaciones, bueno, y otras incidencias que es un trabajo muy interesante, ¿no? Y en otro trabajo, en este que les quería mencionar, El oficio del sociólogo, que es un libro muy tradicional, donde se piensan los conceptos como caja de herramientas y donde junto con lo que escriben ellos hay toda una selección de citas de varios autores, entre ellos obviamente Marx, Durkheim, Weber y otros, ¿no? Bachelard también está bastante citado en este texto. Dan 4 principios de la investigación sociológica, ¿no? Que, bueno, vamos a sintetizarlos para ir pasando más rápido. Dice, el primero es la ruptura con el sentido común, ¿no? Dice el primer principio de la investigación en las ciencias sociales. Y define, dice, el sentido común es un fondo de evidencias compartidos por todos que garantiza, dentro de los límites de un universo social, un consenso primordial sobre el mundo, un conjunto de lugares comunes, tácitamente aceptados, que posibilitan la confrontación, el diálogo, la competencia, incluso el conflicto, y entre los cuales hay que reservar un lugar para los principios de clasificación, tales como las grandes oposiciones que estructuran la percepción del mundo, ¿no? Entonces dice, el sociólogo, un primer principio que debemos tener en cuenta es romper con ese sentido común. Segundo, dice el principio de la no conciencia. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, el individuo produce un discurso incompleto sobre su situación por hallarse el mismo inmerso en un universo social determinado y vuelto natural por el acto de la socialización. Tiene una edad, un sexo, una profesión, un estado civil, un oficio, etc. Los individuos no son plenamente conscientes de los determinismos sociales que sufren. O sea, nosotros, digamos, ¿no? O sea, no tenemos conciencia de esas determinaciones sociales hasta que no investigamos. En nuestra vida habitual no nos preguntamos, che, estoy haciendo esto, ¿por qué determinación será? ¿No? Entonces, principio de la no conciencia. Tercero, la primacía de las relaciones en los análisis sociológicos. El mundo social no puede reducirse a relaciones sociales intersubjetivas,
donde los individuos se vinculan animados por intenciones o motivaciones, sino que existe una realidad social externa independiente que inserta a los individuos en condiciones y posiciones sociales en un espacio social estructurado. Podríamos decir acá, ustedes pueden leer una crítica tanto al funcionalismo como a el interaccionismo simbólico que vimos previamente, ¿no? Y la visión etnometodológica. O sea, no puede reducirse a relaciones sociales intersubjetivas, ¿no? En otro texto hace la siguiente comparación que me resultó muy interesante, donde dice que la perspectiva del interaccionismo simbólico es como que nosotros filmamos una escena y en esa escena que filmamos tratamos de entender lo que pasa en esa escena que filmamos, ¿no? Pero él va a decir que en realidad los conceptos centrales de su teoría, como el hábitus o el campo, no se pueden filmar. Entonces, que se pierde toda una parte de la explicación sociológica queriendo explicar a partir solo de lo visible, ¿no? Y no encontrando regularidades que están más allá de lo que yo puedo ver, de lo que está frente a mis ojos, ¿no? Entonces, es parte del cuestionamiento una visión teórica, ¿no? Porque justamente, ¿cómo entiendo cuál es el espacio social estructurado? Bueno, no me sale simplemente de la situación de interacción, diría Pierre Bourdieu. Bueno, y cuarto, el cuarto principio que señala en el oficio del sociólogo, objetar toda explicación que remita a una naturaleza humana transhistórica o trascendental derivada de algún principio psicológico o biológico o de carácter teleológico. Es decir, liquidando la historia, ¿no? Sería esto. Diciendo, la sociedad es así, bueno, porque en la mente de las personas está el interés egoísta y entonces por eso es la sociedad es la traslación de algo que estaba en la psicología de las personas o en la biología de las personas, ¿no? O lo mismo, la sociedad va de un lado y tiene que llegar a otro lado, y esto ya establecido, eso es lo teleológico, que en el principio hasta el final, ya hay un fin, una direccionalidad del movimiento de la historia, ¿no? Es deshistorizar la vida social. Es algo con lo que insiste mucho Bourdieu, ¿no? Esta crítica a la naturalización de la vida social. No porque no haya determinaciones biológicas o psicológicas, ¿no? Sino porque éstas no me explican en sí mismas la vida social, sino que al revés, que la vida social interactúa y condiciona también estos otros dos aspectos. Bueno, recordarán ustedes cuando hablamos de reflexividad y vigilancia epistemológica, ¿no? Los tres sesgos de los que habla Bourdieu. El primero, que para él más sencillo de analizar, que es el lugar que se tiene en la estructura social, a qué clase social uno pertenece. Segundo, el lugar que se ocupa en el campo académico. Y tercero, el intelectualismo, que él dice que es el más naturalizado y el más difícil de ver, ¿no? Cuando habla de la teoría de la reflexividad en Bourdieu. Recuerden que antes habíamos dicho que para él la ruptura con el sentido común es también la ruptura con el sentido común del sociólogo. O sea que nosotros conocemos, llevando adelante, una cantidad de prácticas que tenemos naturalizadas y sobre las cuales no reflexionamos. La vigilancia epistemológica es reflexionar sobre esas prácticas y esquemas generales a partir de los cuales producimos conocimiento y que da lugar a tratar de entender estos sesgos que va a tener nuestra producción de conocimiento, ¿no? Bueno, y ahí la teoría Bourdieu se va a caracterizar por lo que él llama una serie de conceptos mediadores, ¿no? Este es el término que él usa, conceptos mediadores, ¿no? Esperen que quiero correr un poquito. Bueno, a ver. Ahí Buenas. está. ¿Puedo hacer El una mundo que... pregunta antes? Sí, cómo no. Perdón. En los principios del oficio del sociólogo, Sí. me pareció que el primero tiene que ver como algo como que él apuesta o como cree que debería ser, que es la ruptura con el sentido común, y los otros en realidad son mucho más críticas. Eh, No, es son críticas, pero son para tomar partido, ¿no? Son perfecto. principios, puntos de vista que él, obviamente, él está debatiendo con todo el tiempo. Ustedes van a ver, Bourdieu, cada línea es un debate con alguna corriente teórica, filosófica, etcétera, pero basada en la investigación, no simplemente en la opinión, y punto de vista metodológico, ¿no? Entonces él dice que cuando estudiamos tenemos que tener en cuenta esto, digamos, que estamos, a ver, el segundo, por ejemplo, es que es la persona con la que yo estoy hablando y yo le pregunto, che, ¿por qué haces lo que haces? Hace las cosas, pero no es consciente de las determinaciones que tiene. Entonces, eso es lo que yo tengo que tratar de conocer. O sea, ¿por qué hace las cosas así y no de esta otra manera? ¿No? Y entonces, Perfecto. preguntándole a él solo, no me lo explico. Entonces,
es interesante la idea. Es el etnógrafo que le pregunta a aquel donde va a investigar, che, de ahí solo no lo vas a sacar. Tenés que tratar de captar esas estructuras de determinaciones objetivas en la que ese agente está y para comprender por qué hace lo que hace, ¿no? Y bueno, y eso mismo también le pasa al que investiga, ¿no? Que es lo que él señalaba. Bueno, entonces, él dice que el mundo que habitamos tiene la peculiaridad de que las estructuras que los constituyen conllevan una doble existencia social. Dice, por una parte, lo social se encuentra objetivado en las cosas, en los objetos e instituciones. Por ejemplo, la Universidad de La Plata, digamos, es lo social objetivado. La familia López es lo social objetivado. El Estado argentino es lo social objetivado. ¿Está bien? Cosas, objetos, instituciones. La Municipalidad de La Plata, la Casa de Gobierno, el Parlamento. ¿Está bien? Es lo social objetivado. Por la otra, también en la subjetividad o en las mentes de los individuos, en forma de representaciones sociales del mundo de las cosas. O sea, vemos el mundo de alguna manera, ¿no? Vemos el mundo de alguna, nos representamos las cosas de alguna manera. Y obviamente hay luchas y disputas por lo que representan las cosas, ¿no? Ahora, digo, si ustedes siguen los debates de una campaña electoral, van a ver cómo son las disputas por cómo nos representamos las cosas. La palabra libertad están en disputa en este momento, ¿no? ¿Cómo nos representamos? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? La rebeldía, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa? Bueno, son términos, digo, para tomar cosas del debate contemporáneo, ¿no? Entonces, la objetividad de primer y de segundo orden entra en la investigación sociológica. No, o sea, no solo entra el mundo social objetivado en las cosas, sino también que investigamos las representaciones de las cosas, ¿no? Las representaciones que hay de las cosas. Y él se refiere a que la historia está en estado objetivado y en estado incorporado, devenida en hábitus. Hace una, en uno de los textos, él hace una referencia, dice, por ejemplo, da cuenta de, digo, después lo uso para otra cosa, el mismo ejemplo, pero dice el sacarse sombrero para saludar, ¿no? Una costumbre que tenían los hombres cuando usaban sombreros en la década de los 50 y los 60. Entonces dice, ¿de dónde viene esa costumbre? Esa es, dice, la historia en estado incorporado. Bueno, viene de una tradición de la Edad Media, donde los caballeros, para mostrar que no estaban armados, se sacaban el yelmo que tenían en la cabeza, que se ponían como parte de la armadura, y entonces sacarse eso era la señal de vengo en son de paz, ¿no? Entonces, en esa historia, incorporado en el acto de saludar, sacarse el sombrero, está esa historia, ¿no? Incorporada, dice Bourdieu. Bueno, en un primer momento, entonces, la investigación sociológica se presenta como una topología social, una física social, que concibe a la sociedad en forma de un estado social estructurado en varias dimensiones, construido sobre la base de principios de diferenciación o distribución, constituidos por el conjunto de propiedades que actúan en el universo en cuestión. En un primer Profe, momento, sí. perdón, no me quedó claro qué es el hábitus. Ahora voy. Ya en el esquema que tengo de la clase, el concepto lo explicamos más abajo. Lo nombramos y después lo Ok. explicamos. Como ¿Está lo bien? habían listo. Entonces, bueno, la sociología tiene, por un lado, es una física social, o sea, que concibe el espacio social estructurado. Es como que yo les diga, a ver, en la sociedad hay tales clases sociales, se estructura de esta manera, ¿no? La distribuyo de esta manera, habitan tantos hombres, tantas mujeres, tantas personas no binarias, etcétera, etcétera. Yo hago el esquema de lo que es a partir de tantas personas mayores, tantos niños, según un esquema de clasificación determinado, que siempre es espacio de luchas, ¿no? Digo, esto Bourdieu insiste mucho, no es que las clasificaciones no son necesariamente arbitrarias, pero tienen siempre un grado de arbitrariedad, ¿no? Y hay una lucha por cómo clasifico. Fíjense, el documento. ¿Cómo tiene que ser un documento, ¿no? ¿Qué tiene que decir de las personas, ¿no? Bueno, es una lucha, una disputa que tiene que decir. No me veo identificado en las clasificaciones del documento, quiero que sea así. O no tendría que haber clasificaciones directamente, ¿no? Persona y listo, y nada más que eso. Bueno, esto de las luchas por las representaciones simbólicas, en muchos casos lo vemos expresado, ¿no? Claramente. Bueno. Dice, pero en un segundo momento hay que dar relevancia en el análisis social a la objetividad de segundo orden o al punto de vista constructivista. La realidad social
también es objeto de percepción y conocimiento, y la ciencia social debe relevar su estudio. O sea que no solo estudiamos la estructura objetiva como una topología social, sino que estudiamos también las representaciones objetivadas. ¿Qué quiero decir con una representación objetiva? Algo que nombramos y vemos de una manera determinada todo un grupo de personas que habitamos en un mismo lugar, ¿no? ¿Por qué nos representamos la cosa de este modo? ¿Por qué la vemos de esta forma? La realidad social es obra de actores sociales que deciden, actúan y perciben de manera consciente. Para esta fenomenología social, el individuo cuenta con un saber ordinario y una competencia práctica en la producción incesante y azarosa de la sociedad. O sea, los dos niveles son parte de la investigación sociológica. Bueno, y vamos ahora a los que él llama conceptos mediadores. ¿Entre qué? Entre la gente y la sociedad, ¿no? Por eso los llama conceptos mediadores. El hábitus, que ahí preguntaba la compañera. Bueno, hay muchos textos donde define el hábitus. Tomamos uno al azar. Dice, es la interiorización de la exterioridad, dada por el mundo familiar y las socializaciones que se suceden. O sea, interiorización de la exterioridad. El mundo exterior se interioriza en mi subjetividad a partir del proceso de socialización. Y la exteriorización de la interioridad. Es la sociedad, escuchen bien, es la sociedad en el cuerpo y en la mente. Lo que hace posible la percepción, la apreciación y la acción social para los sujetos. La sociedad en el cuerpo y la mente. Y ahora viene un poco trabalenguas, pero esta es una definición que usa mucho Bourdieu, dice, es una estructura estructurada capaz de operar como estructura estructurante. Una estructura estructurada capaz de operar como estructura estructurante. Un sistema de disposiciones incorporadas, durables, transferibles y transformables que le permiten al sujeto un conjunto de comportamientos y de actitudes al tiempo que circunscriben su margen de acción. Le damos vueltas sobre esta definición. Para Bourdieu, nuestra socialización, o sea, nuestro aprendizaje de la vida social, dado inicialmente por el mundo familiar y luego por nuestra participación en un conjunto de agentes socializadores, ¿no? Nos van estructurando una forma de ser, una forma de actuar, una forma también de percibir. Por eso él dice, es una forma de percibir y aprender. Y eso es lo que se llama hábitus. Es decir, imperceptiblemente en nuestro contacto con el mundo se nos va incorporando un hábitus que nos hace hablar de una manera, caminar de una manera, ver las cosas de una manera, a qué le tengo miedo y a qué no le tengo miedo. Vamos caminando por la calle, con quién me cruzo y que se transforma en algo a lo que le temo o a lo que no. Hay gente que le pasa al lado de la policía y se siente segura, y otras personas ven un policía y es la inseguridad que camina. Otro ve a alguien caminar por la calle y dice, no, es un problema, y otro al revés, lo contrario. Entonces, todo eso, la forma de ver las cosas, de apreciarlas, de sentirlas, me gustan determinados olores, me gusta mirar determinadas cosas, colores diferentes, ¿no? Que los voy aprendiendo, incorporando en mi subjetividad. Entonces, este sistema de disposiciones permanece, ¿no? Pero a la vez se va modificando históricamente. Y por un lado me permiten actuar, pero me restringen. O sea, no veo las cosas de cualquier cosa, veo las cosas a partir de un hábitus que tengo incorporado. El hábitus surge del proceso de socialización que transforma al ser biológico en un ser social. Y hay, por un lado, un hábitus primario, que se da fundamentalmente en la familia, y un hábitus secundario, como les decía, resultado de otras agencias de socialización. En esto, la teoría de Bourdieu se parece a cualquier teoría de la socialización. En esto no hay una gran innovación, sí en el concepto de hábitus, ¿no? Porque está la teoría de la socialización pero en otros autores, pero sin el concepto de hábitus, ¿no? Que son estos esquemas que aprendemos socialmente, naturalmente, espontáneamente, diría, que lo vamos aprendiendo, ¿no? Sin percibir que lo vamos aprendiendo, ¿no? Y sin ser muchas veces conscientes que tenemos ese hábitus, ¿no? Entonces, una cuestión más. El hábitus tiene dos niveles, ¿no? Hay, por un lado, un hábitus de clase. Tengo una pertenencia social compartida con otras y otros que pertenecen a mi misma clase social. Y hay, por otro lado, un hábitus individual que se construye sobre esa pertenencia de clase. Los burgueses no caminan ni miran
ni perciben igual que los proletarios, ni igual que la pequeña burguesía. Tenemos un hábitus de clase construido por nuestra socialización en alguna de las grandes clases de la sociedad. Y además un hábitus individual, ¿no? O sea, hay dos niveles de análisis, la pertenencia a un hábitus de clase y la pertenencia y la individualidad del hábitus que vamos a poseer. Bueno, el concepto de hábitus está relacionado con otro concepto central de la teoría de Pierre Bourdieu, que es el concepto de campo, ¿no? Un campo puede definirse como una red o configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Estas posiciones se definen objetivamente en su misma existencia y en las determinaciones que impone a los ocupantes, ya sea agentes o instituciones, por su situación actual y potencial en la estructura de distribución de las diferentes especies de poder o de capital, cuya posesión implica el acceso a ganancias específicas que están en juego dentro del campo y de paso por sus relaciones objetivas con las demás posiciones, dominación, subordinación, homología, etc. Bueno, este es un concepto muy importante en Bourdieu, el concepto de campo, porque él, por un lado, define que la sociedad se estructura alrededor de diversos campos, muchos de los cuales se superponen y están ligados unos a otros, pero que un campo es un sistema de fuerzas, ¿no?, que se establece y que en el cual intervenimos. O sea, nosotros intervenimos en un conjunto de campos y que determina ciertas condiciones objetivas y cierto saber cómo es el juego, ¿no? ¿Podemos saber a priori cuál es un campo? ¿Dónde se define un campo? Bueno, Bourdieu dice que en realidad que no, que el campo yo tengo que ver dónde opera. O sea, cuál es el tamaño del campo. ¿La mesa en la que estoy sentado con vecinos o una ciudad? Bueno, eso depende de lo que yo estoy explicando, ¿no? Porque hay muchas veces juegos superpuestos, ¿no? Entonces, dentro de un campo hay posiciones. Hay posiciones de poder y de dominación y hay lucha por dónde se está en esas posiciones. Obviamente, en todo campo no se disputa lo mismo, ¿no? En todo campo no se disputa lo mismo. No es lo mismo el campo económico que el campo académico, que el campo científico, que el campo deportivo. Vas a disputar distintas cosas. Pero quien está dentro del campo ocupa un lugar dentro del campo y sabe cómo es el juego, sabe cómo es las reglas, incluso cuando disputa con la legitimidad de las reglas, ¿no? Entonces digo, este concepto es muy importante, ¿no? Porque es un sistema de disposiciones, de relaciones objetivas de fuerza entre posiciones, ¿no?, que va a dar distintos lugares según cómo el campo esté configurado. Él llega a decir que es un concepto orientativo para tratar de buscar determinaciones. Por ejemplo, él estudia las grandes écoles de París, entre otros la Normal Superior donde está, la Politécnica, la de Artes y Ciencias, y discute que en realidad para entender cómo funciona cada una de estas escuelas tenemos que pensar el campo de las écoles de conjunto, ¿no? Porque cada una por separada no llegamos a captar cuáles son las grandes determinaciones que explican cómo se organizan, cómo funcionan, el prestigio, el poder, la circulación, las formas de ascenso, las peleas, las luchas. Entonces dice que el campo es el campo de las grandes écoles, no cada école por separada. Bueno, él dice que es una guía para tratar de encontrar determinaciones generales dentro del objeto que estamos indagando. Bueno, el campo es un espacio de lucha por conservar o transformar cómo están configuradas las fuerzas actuales y las potenciales. Por lo tanto, en un campo, al existir luchas, hay historia. Es decir, un campo no es igual para siempre, un campo puede surgir, puede desaparecer, puede colapsar y puede cambiar. ¿Está bien? Entonces, esto es importante porque muchas veces la teoría de Bourdieu, que a veces pone mucho énfasis en la reproducción, acuérdense, una de las grandes preguntas es cómo se reproduce el orden social, pero Bourdieu no es alguien que dice que la sociedad no cambia, al revés, pone el concepto de lucha, y el concepto de lucha me permite entender que algo se puede conservar o se puede transformar según cómo salga la lucha, ¿no? Entonces, olvidándonos que el concepto de lucha está en el centro de la teoría de Bourdieu, no es Bourdieu, ¿está bien? Siempre es Bourdieu con el centro de lucha. Y bueno, efectivamente, el concepto de campo con el de hábitus están claramente relacionados, en tanto yo desarrollo un hábitus dentro de un campo. Un hábitus que yo tengo, que percibo, pero estoy en un campo desarrollando el hábitus. Perdón, Cristian, que surgieron dos preguntas en el chat.
Una cuando estabas Sí, terminando de explicar el hábitus, que Marcelo pregunta si tiene que ver con las decisiones, por ahí si Marcelo nos quiere ampliar un poco la pregunta. Y ahora Marcela escribe si los distintos campos están relacionados. la segunda es los distintos campos, depende. Hay campos que están relacionados y campos que no están relacionados. Depende qué campos nos refiramos. Y la primera, si querés desarrollar la pregunta, Marcelo, así te contesto mejor para entender bien tu duda. Desmuteate directamente y dale. A ver. Ah, lo escribe en el chat, a ver. ¿Me la lee Jenny, please? Por favor. Ahí estaba silenciada, perdón. Ah, No, dice sí, se refería al hábitus. Sí, entendimos que lo escribiste cuando estaba terminando el hábitus. Te puedes desmutear si quieres, Marcelo, y compartirnos. Quiere decir, si el hábito se relaciona con las decisiones, ¿eso querés preguntar? ¿Con la toma de sí, con decisiones? las decisiones sí, obviamente. Vos no Sí, decidís sí, igual hola. porque no percibís igual. Sí, dale. Sí, lo que yo me refería era cuando justamente estabas hablando del hábitus y estabas eh, diciendo a qué se refería, ahí me surgió la duda si tiene que ver también con nuestras decisiones, o sea, las decisiones que tomamos, si bien las cosas que hacemos, por ahí las hacemos de forma mecánica, ¿no? No tenemos una explicación. A eso me refería, si tiene que ver también con las decisiones. Sí, esas decisiones están condicionadas por los hábitos que vos tenés, desde ya. Desde ya. Claro, a eso me Eh, refería, si están relacionados. desde ya. Porque nuestra subjetividad, para Bourdieu, no existe sin hábitos. O sea, es una forma de ver las cosas y de tomar decisiones. O sea, ¿qué tengo en cuenta para tomar una decisión? Eso, tengo en cuenta esto y no esto otro, ¿qué es lo que lo condiciona el hábitus? ¿Eh? ¿Qué es lo que lo permea el hábitus? ¿Está bien? Entonces, el hábitus tiene una pertenencia social, ¿no? Me inscribe dentro de un sector de la sociedad, de una clase, digo, Bourdieu usa el concepto de clase social, y con una peculiaridad, obvio, dentro de esa pertenencia de clase, ¿no? Pero el hábitus me hace Claro, de forma decidir de una forma y estructural. no de otra. Media mi decisión. Mi subjetividad no se expresa si no es a través del hábitus. Pues eso es un concepto Claro, mediador. Yo no puedo prescindir de un hábitus. Aprendo a ver el mundo de una manera, en un idioma, lo bueno y lo malo es esto, y eso lo tengo incorporado en mi subjetividad, ¿no? claro. Dentro de una Me gusta estructura. este deporte y no este otro. ¿Eh? Eh, bueno, todo eso lo aprendo. En Argentina juego al fútbol desde chiquito y no al béisbol como los norteamericanos, o ellos juegan más al básquet. En Francia es más fuerte el rugby que el fútbol, casi más popular. Bueno, eso es un hábitus que surge de la vida social, ¿está bien? Que se va aprendiendo. ¿Eh? Bueno, te dijimos que hay historia y hay otro concepto que es importante que es el de estrategia, ¿no? Que es un producto de un sentido práctico o sentido del juego aprendido en el curso de los aprendizajes sociales, a los que el sujeto está sometido desde su infancia, los cuales están históricamente determinados. Y entonces en mi vida social yo voy a desarrollar toda una serie de estrategias de inversión biológica, sucesorias, educativas, de inversión económica, de inversión simbólica. Son todas decisiones que voy tomando en función de un saber. O sea, están estudiando ustedes y quieren un título, que es una inversión educativa. ¿Qué están haciendo? Ustedes están haciendo una inversión educativa. Sucesión, ¿tengo hijos o no los tengo? Es una estrategia sucesoria. Inversión económica, lo poco que tengo lo uso para esto, lo uso para esto otro, ¿no? Inversión simbólica, consigo un título. Un título es a la vez un símbolo, algo que voy a tener. O tengo tales relaciones, o me he visto de esta forma y no de esta otra, pensando que, ¿se entiende? Bueno, el concepto de estrategia, que es muy importante en Bourdieu. Y obvio, la estrategia no va a ser la misma según el campo en el que estoy y según el hábitus que poseo.
Bueno, y acá vamos a otro concepto mediador fundamental de Pierre Bourdieu, que es el concepto de capital, ¿no? Que él no limita solamente al capital económico, si bien dice que la forma más gráfica es el concepto que habitualmente usamos de capital económico. Y él dice que hay también un capital cultural, que puede ser, que tiene tres formas el capital cultural. Puede ser incorporado, puede ser objetivado o puede ser institucionalizado. ¿Qué es el capital cultural incorporado? Bueno, los aprendizajes que yo tengo. Los aprendizajes que tengo. Aprendo a leer, sé leer, aprendo música, sé idioma musical, estudio arte y aprendo el mundo de la pintura, las artes plásticas. Cuando miro una pintura, sé lo que está pintando el autor, lo que ve. No todos vemos lo mismo cuando miramos un cuadro. Hay una visión educada y una visión no educada, es lo mismo el oído. Vamos a un concierto de música clásica, hay quien distingue los instrumentos que se están dando, lo que se está cantando y tiene un significado totalmente diferente. Yo voy a ver ópera que no sé música y me gusta y la aprecio, pero no de la misma manera que alguien que conoce el campo, ¿bien? Que tiene incorporado el capital cultural de saber que la tonalidad que se usa, los cantos lo que quieren decir, etcétera, etcétera. Ese es el capital cultural incorporado, ¿no? El que yo poseo. Lo puedo transmitir, pero es algo que está en mí. Miro una cosa y no todos lo miramos de la misma manera. Objetivado, ¿dónde se ve? Bueno, tengo una biblioteca, los libros, el capital cultural objetivado, los discos, el capital cultural objetivado. En algo se materializa en algo ese capital cultural. El institucionalizado, bueno, tengo un título de profesor, o de maestro de música, tal. Bueno, está institucionalizado de alguna manera. Y el concepto de capital no solo se usa como capital económico, como capital cultural, sino también como capital social. ¿A qué se refiere con capital social? Las relaciones que yo tengo, que tienen su valor. No es lo mismo voy a un lugar y no conozco a nadie, y conozco un montón de gente a la que puedo recurrir, decirle, che, esto, a ver si lo hacemos de esta manera, vemos, mirá, necesito esto, me podés bancar. Bueno, eso es el capital social, ¿no? El sistema de relaciones que yo poseo. Bueno, y todo capital a la vez puede ser un capital simbólico, ¿no? Toda especie de capital económico, cultural, etcétera, tiende en diferentes grados a funcionar como capital simbólico. Se obtiene un reconocimiento explícito práctico, en otras palabras, el capital simbólico, y hay de ejemplos, ¿no? El honor masculino en las sociedades mediterráneas, la honorabilidad del notable o el mandarín chino, el prestigio de un escritor famoso, etcétera, no es una especie particular de capital, sino aquello en lo que se convierte cualquier especie de capital cuando no es reconocido en tanto que capital, es decir, en tanto que fuerza, poder o capacidad de explotación actual y potencial, y por lo tanto reconocida como legítima. Entonces, el concepto de capital es un concepto extendido, digamos, en Bourdieu, ¿no? Que, insisto, se puede usar al capital económico, pero sobre todo lo que él aporta, digamos, es la idea de capital cultural, ¿no? Y que en los distintos campos ese capital cultural es motivo de disputa y el capital cultural devenido capital simbólico está en el centro de la lucha. ¿Cómo nombro las cosas? ¿Qué es lo que da legitimidad? ¿Qué hay que tener? Bueno, en el texto de las propiedades de los campos da varios ejemplos, ¿no? Sobre esto, sobre cómo hay una disputa por qué ese nombre y qué es interesante. Dice, entonces los lugares exclusivos son exclusivos en cuanto excluyen, en cuanto no mucha gente puede entrar y puede estar. Y al revés, dejan de ser exclusivos cuando muchos los empiezan a frecuentar, ¿no? Entonces da el ejemplo de los salones nobiliarios, como la pertenencia o no ahí era distinta. Bueno, supongo que se usa el término en los boliches VIP, ¿no? El VIP, el very important people, gente muy importante. No cualquiera puede entrar al VIP. Bueno, eso que es capital simbólico. ¿Quién puede entrar al VIP? El que tiene más capital simbólico dentro de ese grupo, ¿no? Que es lo que te da ¿qué tenés que tener para ser un VIP, ¿no? Para estar ahí y no en otro lugar donde está el resto, ¿no? No los que son VIP. Bueno, según ustedes tomen un espectáculo deportivo, un espectáculo musical, una obra de teatro, el VIP no entra a la misma gente. O sea, el capital simbólico en un caso y otro no es el mismo, ¿no? Es lo que hay que tener para pertenecer, ¿no? Para estar. Bueno,
Y el otro concepto mediador muy importante es el de sentido práctico, ¿no? Que se trata de una noción disposicional que articula los conceptos de campo y de hábitus, los que solamente funcionan de manera relacional, por eso estaba muy bien lo que decían ustedes, la relación entre los conceptos, en el sistema teórico de Bourdieu. A través de esta pareja de conceptos, construye una forma de escapar del dilema de la espontaneidad personal, sociedad, entre agente y estructura, ¿no? Entre en la microsociología entre la microsociología y la macrosociología, entre subjetivismo y objetivismo, ¿no? Es el otro aspecto, ¿no? Entonces, el sentido práctico es ese saber, bueno, ustedes ahí tienen el, el capítulo que no es tan sencillo de leer porque hace referencias a muchas cuestiones, pero en lo central lo que trata de explicar es que hay un sentido práctico construido a partir de la distinción, ¿no? Y entonces que en la vida social, pone un ejemplo, dice, la mínima distancia social es la máxima distancia simbólica, en el sentido que hay una clasificación que me separa del otro, ¿no? Estoy muy cerca, pero al revés, me distingo mucho justamente porque estoy muy cerca, porque disputo por lo mismo, ¿no? Y bueno, que hay y que en la sociedad permanentemente se lucha por las clasificaciones. Por ejemplo, entre el 6 y el 5,50, ¿no? ¿Por qué 6 y no 5,50? Entonces, dice, ser el último de los aprobados o el primero de los reprobados no es lo mismo, ¿no? La edad para hacer algo. Entonces, él dice cómo los clasificadores del Estado lo establecen mucho más, ¿no? Tenés tal edad, servicio militar, tenés tal edad, esto, sos mayor de edad, no, te doy esto, no te doy esto otro, ¿no? Las clasificaciones sociales, ¿no? La forma en que desde el Estado se administra, ¿no? Y se construyen clasificaciones y lugares que se tienen en la sociedad, forma de mostrar el mundo. Vuelvo al ejemplo de los documentos, ¿no? ¿Qué es uno? El Estado te establece que sos esto, esto o esto, ¿no? Esto o esto. Vieron que incluso cuando se logra una conquista, que es como es la definición no binaria dentro del documento, fue crítica la visión, porque es la X, ¿no? Entonces, quienes recibían el derecho a la vez criticaban la manera en que se hacía, ¿no? La X como forma de identificación y muy bien que lo hicieron, ¿no? Y que señalaban eso, como el sistema de clasificación es naturalizado, instituido, no tiene nada de naturalizado, instituido, sino que es una determinada visión y representación simbólica del mundo, ¿no? Y por qué eso tiene que ser importante, porque eso hay que marcarlo, ¿no? Porque eso hay que distinguirlo. Bueno, permanentemente los estados construyen esas, ¿no? Y expresan la naturalización de esas relaciones, ¿no? Digo, la forma de contar el tiempo, la forma de demostrar las cosas. Bueno, Bourdieu tiene un texto muy lindo que se llama El racismo de la inteligencia, donde discute contra los test de inteligencia, lo que miden o no, y pretenden clasificar a los que tienen ciertos saberes y mostrarlos como superiores a otros, ¿no? Como si fueran dones dados y no que de ciertas características que las personas tenemos se resaltan unas para tratar de mostrar la superioridad de los que están en lugares dominantes, ¿no? Muy, muy interesante eso, cómo se muestra y cómo se señala, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? A partir de nuestra socialización no todos desarrollamos nuestras facultades de la misma forma. Tenemos saberes, algunos más vinculados a ciertos aspectos y otros a otros, y sin embargo se valoran los de estos y no los de estos otros, ¿no? ¿Quién es inteligente y quién no? Y bueno, la manera de percibirlo hace que algunos se crean superiores a otros, ¿no? Y eso lo desnaturaliza muy bien Bourdieu, ¿no? En uno de sus textos, digo, de toda una obra enorme, que para concluir yo diría que hay dos cuestiones interesantes de la obra de Bourdieu. Una es que Bourdieu ha desnaturalizado mucho más las instituciones educativas de lo que las instituciones educativas se han transformado, ¿no? Porque seguimos calificando como si Bourdieu no hubiese escrito en 1964 Los estudiantes y la cultura, y seguimos naturalizando una visión del éxito escolar que tiene que ver con el supuesto mérito individual y no con el lugar que uno tiene dentro de la estructura, ¿no? Si uno está favorecido o desfavorecido socialmente a la hora de llegar a la estructura, supongamos en este caso universitaria, eso no tiene ninguna relevancia. Y Bourdieu dice, no, che, eso tiene una relevancia central, ¿no? Entonces seguimos pensando que si nos sacamos un 10 o un 4 es respecto a que somos capos si nos sacamos el 10 y que mal me va si me saco un 4 menos, y no que hay una estructura social que me puede favorecer o desfavorecer en el caso del 10 o el 4, ¿no? Y sin embargo la estructura no se ha modificado. Piensen, digo, que qué conservadora la estructura académica para modificar esa situación, ¿no?
Lo mismo digo, podría discutir la clasificación de los estamentos docentes, que son ridículas. En vez de tener una representación común, tenemos estamentos claros dentro de los cuales nos diferencian para los consejos directivos, etcétera, ¿no? Y dentro de estructuras de cátedra. Bueno, cuestiones muy meritocráticas, ¿no? A la hora de pensarlo. Sí, No me queda claro entonces si el sentido práctico es la distinción y la clasificación o si la distinción y la clasificación es una forma de sentido práctico. Igual no me queda no, claro es una. tampoco esta articulación entre concepto, No, el entre sentido ambos práctico es un saber que vos tenés en la vida, y que no lo reconoces, pero es un saber que tiene que ver con el sentido común, en tanto se nos presenta como algo autoevidente, y son una serie de prácticas, conocimientos, vos no entendés cómo las cosas no se podrían hacer de esa forma, ¿no? En el sentido práctico. Son maneras de resolver la vida que permanentemente aprendemos, sabemos y tenemos, ¿no? Y eso es clave. Bourdieu trabaja mucho cómo hay un sentido práctico no reconocido, no entendido como tal, ¿no? Ese saber. Bueno, y eso está permanentemente, ¿no? Es un concepto muy importante que hace Bourdieu porque dice que nosotros, uno de los sesgos que tenía el intelectualismo es tratar de pensar que todas las prácticas las personas las hacen como si estuviesen en una investigación teórica sobre un tema, ¿no? Y no es así. Esto yo ya lo había comentado en alguna clase anterior. No, hay prácticas que tenemos en función de resolver determinados problemas, ¿no? Y el hábitus de clase nos ubica distinto según lo que la vida nos pone por delante, ¿no? Y eso nos va a llevar a una manera de actuar, ¿no? Digo, cuando se dice, a ver, un intelectual no sabe cambiar una bombita de luz, ¿no? Un poco exagerado, porque bombitas de luz sabemos cambiar. Pero digo, pero es un sesgo del hábitus, ¿no? Que está. O sea, que vos teorizás algo y no necesariamente quiere decir que tengas inteligencia práctica, ¿no? Y a la vez, alguien puede tener mucha capacidad de resolución práctica y costarle teorizar, conceptualizarla de conjunto. Bueno, son sentidos prácticos diferentes que se van construyendo, ¿no? ¿Vieron cuando dice, no, este me resuelve todos los problemas? ¿Le das algo? Bueno, es una forma de razonar, de reflexionar, de pensarse frente a algo que posiblemente es diferente en función de la socialización, ¿no? Obviamente. Bueno, digo, cosas que se hacen y no se piensan por qué se hacen, ¿no? Y que sin embargo son rasgos que están ahí, que son evidentes, que están presentes, ¿eh? En la forma de vivir, en la forma de vestirse. Uno aprende que, a ver, cuando volvamos a la presencialidad, si ustedes no cursaron antes de la presencialidad y es la primera vez que está, bueno, ¿cómo me he visto para ir a la facultad? Eso que parece que es una tontería, ¿cómo he visto? ¿Cómo quiero? Bueno, pero no es así. No se viste igual el estudiante de Derecho que el estudiante de Económicas, que el estudiante de Sociología en Humanidades, que el estudiante de Trabajo Social. Aunque a ustedes les parezca cómo no es así, si yo tengo un amigo, una amiga, pero no se piensa igual. Ustedes van a ver que, obvio, hay rasgos comunes, etcétera, generacionales, pero van a ver que hay diferencias. No, ¿por qué? Bueno, porque hay hábitos y prácticas distintas, un sentido práctico que se va aprendiendo. Ustedes están un par de semanas y saben cómo tienen que mirar, qué tienen que hacer, si llevan mate o no llevan mate al aula, cómo se conversa, cómo se interpela a la gente. Y aunque les resulte extraño, la gente no se viste igual en las facultades, ni se piensa igual, ni habla de la misma manera, ni se trata con el docente de la misma forma, ni con sus compañeras ni con sus compañeros, aún siendo de la misma generación y todo. No es lo mismo. No era lo mismo, digo, llevar en el debate del aborto un pañuelo verde en trabajo social que en la Universidad Católica. No era lo mismo, ¿no? Sentido práctico diferente, ¿no? Y ese sentido práctico de lo que llevo, lo que no llevo, lo que me puedo poner, lo que no me puedo poner, cómo miro a la otra, cómo miro al otro, etcétera, es una construcción que surge de la vida y el aprendizaje social, ¿no? Un hábitus que se va incorporando, ¿no? Eh, digo, la pandemia es un hábitus incompleto, nos ha dado un hábitus de virtualidad, pero todavía no un hábitus de presencialidad. Ustedes ya, muchas y muchos de ustedes están terminando el segundo año y todavía no tuvieron ese escenario de presencialidad. Van a tener ese aprendizaje acelerado.
Ahí lo perdimos a Cristian, damos unos minutitos a ver si vuelve y retomamos la pregunta que está ahí en el chat de Dulce. Estudio académico para no incidir en la vida social, sino al revés, él lo Cristian, piensa perdón, lo tratando. que hayas hablado en el último minuto no te escuchamos porque te perdimos. Te estaba mandando un mensajito. Bueno, ahora sí. Si querés, retoma también, pregunta Dulce, ¿por qué articula los conceptos de campo y de hábitus? Ahora sí. Hola, hola. Ahí volviste. Ahí volví. Bueno, ya lo saco el PowerPoint que no tiene más sentido. Para que, a ver cómo lo hago. Uy, no me sale cómo agrandar de vuelta la imagen, pero bueno. ¿Vos me ves bien? No te vemos, pero me parece que es porque tenés poca señal, pero te escuchamos perfecto. Bueno. Bueno, esto, ¿no? Les estaba diciendo que, a ver, para ver si puedo ampliarlo. Que no puedo ampliar, no sé cómo agrandar de vuelta la pantalla. Qué mal. ¿Qué quieres hacer exactamente? Volver a ampliar la pantalla. Ahí está, ahí está. Ahí Ahí está. está. Ya tengo toda la pantalla. Listo. Ya está. Bueno, no, entonces les decía que ustedes van a ver en el, bueno, en la teoría de Bourdieu, por un lado está este problema de que, digamos, parte de sus conceptos sobre las instituciones educativas no han sido, aunque son exitosos teóricamente, es decir, se reconoce que tiene razón, sin embargo no se cambia la práctica de las instituciones educativas, fíjense lo que resiste una estructura, ¿no? Conceptualmente la criticamos cómo funciona, pero no la modificamos. Y el otro aspecto que es el involucramiento en la vida social. Para Bourdieu, la sociología, como dice en una famosa entrevista, tiene que ser una ciencia que incomoda al poder, ¿no? Que no es neutral frente al poder, sino que trata de poner de manifiesto las situaciones de dominación. Justamente una herramienta del poder es la naturalización de esa dominación y ocultarla. Acá no hay dominación. Vos sos mi subordinado porque es así o porque querés, ¿no? Uno de los focos de su crítica es obviamente la teoría liberal, ¿no? Que él llega a decir, y se hace la pregunta, ¿cómo una teoría con tan poco sustento teórico puede, sin embargo, ser eficaz socialmente? ¿Qué se refiere con eficaz socialmente? Que se use para pensar la sociedad de esa manera, aunque esa teoría no resiste la crítica, ¿no? Pero la teoría del Homo economicus es un foco de crítica fuerte en Pierre Bourdieu, ¿no? Que gana importancia o relevancia cuando vemos la presencia de las ideas individualistas tan fuertes, ¿no? en el debate público, la meritocracia, etcétera, etcétera. Bueno, entonces estas reflexiones sobre la obra de Bourdieu para, bueno, darles un primer pantallazo sobre el cual después se van a meter trabajando en los prácticos, ¿no? Bueno, no sé si hay más preguntas, dudas. Yo tengo la misma duda que Dulce, que la preguntó hace un rato y que no sé si fue porque se entrecortó y por ahí la respondiste, pero nunca se escuchó. Pero a mí también me queda la duda de por qué el sentido práctico se relaciona sobre todo con el campo, porque con el hábitus sí lo explicaste, y nada de eso. Bueno, lo que pasa es que no hay una diferencia entre, digo, ustedes no lo pueden pensar como cosas que están afuera, el hábitus del campo, ¿no? Cuando yo tengo un hábitus, pero ese hábitus es inescindible de mi pertenencia a un campo determinado, ¿no? Cuando recién les daba el ejemplo de que ustedes van a ir, están incorporando un hábitus del ser trabajador, trabajadora social, estudiante de trabajo social, es porque están en un campo, ¿no?
ese hábitus no surge de la nada, surge estando en un campo y en ese lugar tiene una posición determinada, la de estudiante. Ser estudiante en trabajo social no quiere decir lo mismo que ser estudiante en otros lugares. Implica un lugar de una centralidad y de un poder, si se quiere, que en otros lados no está presente, ¿no? En otros ámbitos. O si quieren más en general, un estudiante en la universidad pública no tiene el mismo lugar que un estudiante en una universidad privada. Tienen centro de estudiantes, para empezar, tienen representantes en el consejo directivo, tienen derechos adquiridos en un reglamento, por ejemplo, un parcial con recuperatorios, ¿no? No es arbitrario de un profesor decidirlo o no, lo tienen, eso es cristalizado. ¿Cómo se logró de la nada? ¿No? Una lucha, una disputa. Por ejemplo, los derechos que ustedes van a tener en la evaluación, más recuperatorios para, y entonces esto, es resultado de una disputa, una lucha, ¿no? Un lugar que se tiene. En tanto estudiante, tenés un lugar. Ahora, eso a la vez va acompañado de todo un sentido práctico, de cosas que para cualquiera de ustedes, siendo estudiantes, es autoevidente que son de esta manera, ¿no? Un aprendizaje. ¿Qué es mi lugar de estudiante? Es pensarme de esta manera, que puedo tener reuniones, pensar esto se puede hacer, esto no, me relaciono con el docente así. Y este es un saber, un sentido práctico de las cosas que uno hace, bueno, que es parte de la vida social, ¿no? Ese saber que nos permite desenvolverme en la vida social. Puedo elevar el tono hasta acá sí, hasta acá no, esto lo puedo decir, esto puedo hablar con mi compañera, con mi compañero, esto no lo puedo hablar. Todo eso es una serie de aprendizajes de la vida social que yo tengo incorporados, ¿no? Como saber práctico, ¿no? Y eso es lo que él llama ese sentido práctico de las cosas, ¿no? Que está en nuestra vida social y que lo entendemos a partir que observamos la situación y que vemos qué hace que sea ese el sentido y no otro, ¿no? Qué determinaciones estructurales llevan. Entonces, ¿por qué eso está muy ligado con la idea de campo? Porque yo tengo que entender que no todos los campos se disputan lo mismo. Entonces, si yo no entiendo qué es lo que está en disputa, entonces muchas de las acciones que se llevan adelante no tienen mucha relevancia, no se entienden. Yo tengo que entender qué es lo que se está jugando acá y por qué estamos peleando. Y no siempre peleamos por lo mismo. ¿Por qué estoy peleando? ¿Qué es lo que da prestigio en este campo? Y bueno, esa es la pregunta que me tengo que hacer como investigador cuando estoy viendo un campo, ¿no? ¿Qué es lo que da prestigio? ¿Por qué se está peleando? ¿Por qué esta persona está peleando? ¿Qué es lo que quiere que le reconozcan? ¿Qué es lo que ve importante? Bueno, esa es la pregunta que yo me hago cuando veo una situación, ¿no? Muchas veces no me doy cuenta. A ver, veo otro grupo social y esto en ese grupo tiene prestigio y eso no. Y otra cosa que en otro lugar sería motivo de prestigio. Eh, que yo, en un grupo determinado decir, che, me cargué a 4, tiene prestigio. Dentro del grupo eso da prestigio. Y vos no entendés por qué hizo esto. No, eso le da prestigio en el grupo. Puedes decir, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Y eso es importante. Otro le da prestigio tener dinero, otro le da prestigio tener títulos académicos, otro le da prestigio mostrar que logró correr 50 kilómetros. Depende qué, eso se transforma en importante según el campo donde esté inscripto y qué estoy disputando dentro del campo. No sé si se entiende más o menos esto que estoy comentándoles. O sea, yo tengo que entender el campo donde está para entender por qué hace lo que hace, porque tengo que entender por qué está luchando, qué está disputando, qué le da poder dentro del campo. Ahora, para Bourdieu, el estudio de los campos particulares permite construir una teoría general de los campos. O sea, entender que en un campo hay relaciones de poder, que hay disputas y estrategias dentro del campo para ocupar esas posiciones de poder. Muchas veces dice el que tiene poco capital es la heterodoxia, es decir, criticar la teoría dominante o el punto de vista dominante. ¿eh? Bueno, y esa pelea, esa disputa que está en juego, ¿no? ¿Qué da prestigio? ¿Qué es lo valorado? ¿eh? Esa es una gran pregunta dentro de un campo. ¿Qué es lo que valoramos y qué no valoramos? Bueno, no es una pregunta que yo puedo responder a priori, solo lo puedo hacer con la investigación, ¿no? Bourdieu tiene esa combinación de hacer mucha investigación empírica y a la vez una reflexión teórica profunda. Por eso es quizá el sociólogo más importante, digo, de la segunda mitad del siglo XX, o supongamos está en el top 5 de los principales sociólogos, ¿no? ¿Se entendió más o menos?
Celina, ¿vos qué preguntaste? Sí, sí, gracias. Te puse gracias en el chat. Ah, perdón, pero cuando estoy hablando no veo el chat, perdón. No sé, otras preguntas, dudas, interrogantes que les hayan surgido. Bueno, acá dicen que quedó claro, que les pareció bien. Bueno, más allá, digo, de la clase y del tema, digo, es un autor sobre el cual les llamo la atención, que traten de leerlo, de seguirlo, de ver, y más allá que tiene su dificultad la lectura de Bourdieu a veces, no todos los textos tienen la misma dificultad, pero sí que es un autor fundamental, ¿eh? Fundamental, digo, no. Y que su intento es un intento eh, muy ambicioso, ¿no? El de tratar de construir esta especie de superación de la dicotomía estructuralismo-subjetivismo, ¿no? Que vimos en la unidad 2 y en la unidad 3, ¿no? Esto es uno de los intentos más ambiciosos que hay alrededor de esta perspectiva de constructivismo estructural o estructuralismo genético que él la llama. Y bueno, y me parece muy relevante que traten de captar el sentido más general de la teorización de Bourdieu, ¿no? De construir estos conceptos mediadores. Van a ver incluso que los conceptos de él se nombran mucho, pero no siempre se entienden de la misma manera, ¿no? Los conceptos de Bourdieu, más allá de la importancia que tiene, ¿no? El autor, no siempre se piensa de la misma manera. Yo no sé si se me apagó la cámara de alguna forma. A ver si pongo detener el video y vuelvo a ponerlo. Ahí está. Ahí está, me parece que lo había apagado de alguna forma, Lo que estás es discúlpenme. compartiendo tu pantalla. Si quieres, puedes ¿Y dejar de cómo la compartirla descomparto? en la ¿Cómo parte la superior, descomparto? en la parte superior, ahí en el recuadrito naranja. Sí, Dale clic justo en la flechita y ahí te tiene que decir dejar de compartir. en la flechita y me tiene que decir Ah, dejar mira, de mira, en la compartir. izquierda, en la parte superior izquierda del cuadrito naranja, de tener compartición. Detener compartir. Ahí está. Ahí está. Sí, Qué perfecto. grande. Estoy aprendiendo tecnológicamente. Tengo poco sentido práctico. No, tengo un sentido práctico poco práctico. Valga la redundancia. Bueno, igual hemos mejorado. Ya hasta hice un PowerPoint y todo. No voy a- Esto es un chiste lo del PowerPoint, porque los que estudiamos sociología en la carrera de la UBA no se estilaba usar PowerPoint. Entonces, era como que nuestro aprendizaje y nuestro saber práctico, digamos, de la docencia no está ligada al uso de algunos recursos, sino es eh, la, digamos, la utilización de las ideas y la palabra en sí misma, ¿no? Entonces todos hay como una discusión pedagógica siempre y nos divertimos eh, Todo se haciéndonos aprende, chistes profe, en la entre virtualidad. nosotros. Todo se aprende, así es. Pero nos hacemos chistes entre nosotros los sociólogos a veces que no se entienden, pero bueno, no importa. Transmitimos eso. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿Eh? Sí, es bastante contemporáneo, como dicen ahí, Bourdieu. Bueno, fallece en el 2002, o sea, recientemente, solo 19 años ya. ¿Cuánto tiempo sin Bourdieu que llevamos? Pero bueno, espero que van a ver, la película les va a gustar, dura 2 horas y pico, pero les va a resultar muy útil la película de Bourdieu, sobre todo para captar al Bourdieu actuando, ¿no? En el último tiempo de su vida. Es una película atractiva.